Bueno, hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Estamos acá en una nueva entrega de Contraplano, este espacio dedicado a entrevistar y a charlar con personalidades de la cultura argentina. En este caso tenemos a un gran productor teatral, que es gestor cultural también, presidente de ADET, y que además tiene una historia particular con relación al Teatro El Picadero. ¿Saben de quién estoy hablando? Estoy hablando de Sebastián Blutrach. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Fena, un placer Gracias charlar por venir. con vos y estar acá en Sagay. Y esta es la Casa Gay, ¿no? Que de alguna manera Gente querida. es gente querida, sí. La otra vez hablábamos de las sociedades de gestión, en algún momento te lo voy a preguntar eso. Tengo un machete acá, armado. ¿Cómo y cuándo decidiste dedicarte a producir teatro? Porque vos, además, según me contaste aquella vez, sos osteópata y kinesiólogo, ¿no es cierto? Sí, pero antes de todo soy hijo de Jorge Blutrach y Ana Gelín, que fueron productores que comenzaron a la carrera o el oficio de producir teatro en el año 76, Ajá. junto con Carlitos Rottenberg, que Carlos le llevan, somos todos generaciones intermedias, 10 años le llevan mis viejos a Carlitos y Carlitos a mí. Hay una particularidad, digamos, son de tanto mis viejos como Miguel, el papá de Carlos, y Carlos, venimos de lo que serían los judíos sicufistas comunistas, con la colonia Summerland, y mi papá fue el líder de Carlitos en Summerland. Historias así de cómo se ¿Fue unen. el qué fue? Lehrer sería como el que es mayor que cuida a los más chicos. Ah, ¿se llama así? Es Lehrer, o en otras instituciones judías son madrijas, o en otros el instructor, digamos. En las colonias de vacaciones, el que ya egresó, Mirá. cuida Mira, al que cuida al grupo, más chico. a los más chicos. Ah, mirá, qué genial. Y en el año 76 mi papá era textil, mi mamá trabajaba en marketing en L'Oreal, y deciden hacer teatro, eran modernos, etcétera, y se juntan con Carlitos, que acababa de tomar el Ateneo donde proyectaba cine. Y deciden hacer teatro y producen Parra, La vida de Parravicini, que protagonizó Pepe Soriano, que fue el primer proyecto teatral de Carlitos y de mis viejos. Juntos. Carlitos Sala y mis viejos productores. Después vinieron La señorita de Tacna, El hombre elefante, el Teatro Olimpia, Blanca Podestá, un montón, una carrera muy, muy importante en teatro de ellos dos. Mi vieja se va a vivir a España, donde sigue haciendo teatro, y mi papá se va a vivir a Venezuela, quebrado, porque era textil. En la época de la dictadura, los textiles, como ahora, reventaron con la apertura de las importaciones. Todo se cruza en esta Argentina cíclica. Todo se repite. Sí, loop. Vivimos en un loop, en un loop insoportable. Sí. Y por lo tanto yo, digamos, en mi casa produjeron Convivencia, Lupi, Brandoni y Marta, el Pato Contreras, Leonor, Lautaro Murúa, La mala sangre en su momento, Solita, El hombre elefante. Es decir, que el mundo de los artistas, yo por ahí trabajo con mucha gente que me sigue diciendo Sebi, porque me conocían chiquitín de mis viejos. Yo me dediqué al deporte y después me fui a vivir a España con mi mamá, y ahí a los 19 años un día le dije, te ayudo con una gira, y cagué. Pero nunca ejerciste como... Sí. Ahí empecé a trabajar en teatro, me volví a vivir en Argentina en el año 96, 97. O sea, ¿estuviste cuánto en España? 10 años. 10 años. Y ahí aprendí la profesión con mi mamá, y cuando volví a la Argentina, sin plata para producir, porque volví con lo puesto, ¿qué hago acá? Y me acuerdo una frase, me proyecté a los 40 y dije algo que no quiero ser peyorativo porque los admiro mucho a los dos. Dice, yo no quiero ser el productor ejecutivo ni de Compel ni de Patalano, así que me voy a poner a estudiar. Y me puse a estudiar kinesiología, que es algo que había dejado pendiente en mi infancia. Estudié kinesiología y osteopatía, pero seguía haciendo teatro porque tenía que trabajar mientras ya era grande. Claro. Y al final el teatro le terminó ganando a todo, porque el teatro es imbatible. Y dejaste de ejercer. Y dejé de ejercer, el teatro es imbatible. ¿Cuál fue tu el primer laburo importante que te acordás que hiciste? Bueno, en España la primera gira fuerte que hice fue una Fedra
flamenca que protagonizaba Manuela Vargas con música de Enrique Morente, que grabamos la música en un estudio, 16 músicos, de los cuales 14 eran Carbonell, porque eran todos gitanos, claro, la familia de Enrique. Y fue una experiencia increíble. Entrábamos a las 11 de la noche, salíamos a las 5 de la mañana, los muchachos se ponían hermosos, como se dice allá, pero la música, Enrique no sabía escribir música, les cantaba a los músicos lo que tenían que tocar. Es muy común, entre los gitanos o el flamenco es muy común eso. Y Manuela Vargas era una bailadora impresionante, y a partir de ahí ya creo que nunca pude salir del mundo del teatro. Y en Argentina intenté hacer diferentes cosas, fui trabajando en teatro hasta que en el año 2004 hicimos una coproducción que me había traído el texto mi mamá, que era el método Gronholm, que se la propuse a Pablo, hicimos una coproducción, y ahí fue Gronholm 3 años, Gorda después otros 2 años, y ahí me encaminé con el teatro, empecé a dirigir el Metropolitan y ya dejé el resto. ¿Y cómo es tu método de laburo? ¿Tenés un método de laburo como para elegir la obra, saber qué actores, si los actores te convienen o no? Mira, lo primero, lo que trato de respetar es elegir yo qué quiero hacer, no hacer algo que me traen. Me gusta elegir este texto, quiero hacer este texto. Estoy leyendo todo el tiempo material, estoy mirando que se estrena afuera. O sea, no esperás a que te alcancen un texto o una obra. Me alcanzan todo el tiempo textos, pero donde disfruto yo es al revés, eligiendo yo, pensar quién lo puede dirigir, y a partir de que ya tomo la decisión de quién dirige, empezar a armar todo el equipo de trabajo, el elenco y eso. Salvo, otra vía puede ser, como pasó con La Madre, decir, bueno, esta obra tiene que ser para Cecilia. Entonces la llamo a Cecilia y después le digo, bueno, Ceci, ¿quién querés que te dirija? Para mí podría ser, pero a actrices o actores de esa impronta me parece mucho más pragmático preguntarle quién quiere que lo dirija y no imponerle una dirección. ¿Te pasó alguna vez que hayas elegido y no te hayas rendido, o cuando viste los ensayos te haya parecido que me equivoqué acá? Bueno, pasa. ¿Pasa? Pasa que uno tiene expectativas, las expectativas son traicioneras, pero es todo muy, no sé, cuando uno de los éxitos, o el éxito más grande económico de mi carrera de teatral fue Toc Toc. Y ¿que duró? Sigue. ¿Sigue todavía? ¿Cuántos años? 15. Y Toc Toc, el día anterior al ensayo general sin público, donde estaban, no sé si la vieron, pero los insultos de Dayub o ciertos gags donde al no tener público caían en un vacío, en un precipicio, claro, y parecían tontos, o no había ida y vuelta, decimos, ¿qué estoy haciendo? Y al día siguiente, cuando llegó el público y de repente se convirtió en una fiesta, porque Toc Toc, más allá, digamos, los fenómenos no se explican, ¿no? Eso lo aprendí en el teatro. Cuando algo no es un éxito, es un fenómeno, no tiene explicación, tiene virtudes. No, porque si tuviera explicación seguiríamos todos una fórmula para tal cual. Tiene virtudes, ¿no? Había un elenco liderado por Mauricio y por Casablanca que estaban increíbles, La Negra Fiorentino, sí. Ama de esta casa, sí. Estaba genial, Melina Petriela, Jimena Riestra, Diego, era divino el elenco, pero no tiene una explicación, fue un fenómeno y una fiesta. Y cuando empezó fue un fenómeno acá y en todos lados. Fue un fenómeno en todos lados. El éxito argentino es superador. Creo que lo hicimos superador, que también fue conflictivo porque armamos un elenco de gira que tampoco cayó muy bien entre el elenco original. Pero después de 2 años llenando, los productores del interior llamándome, y bueno, era una obra que tenía una coralidad que podía armarse un elenco, que también estaba Oski Guzmán, Claudito Dapasano, que lo extrañamos, Mara Bestelli, Malena Figó, Pate Chegoyen, también era un elenco hermoso el de gira también, y funcionó. Pero fueron muchos elencos. Bueno, empezó así, duró tanto tiempo que para muchos fue una parte
de su vida, ¿no? Pero bueno, actores como Mauricio, como Daniel, completaron 10 años de temporadas, ¿no? Vos hacés producciones que son muy populares y otras que son más, no sé si decirla de culto o más experimentales, digo, ¿no? ¿Cómo negociás eso entre el riesgo artístico y la sostenibilidad económica de eso? ¿Cómo lo negociás? A ver, lo primero que las etapas que fui atravesando en cada momento son distintas y un éxito como Toc Toc perduró en el tiempo y atravesó una etapa de elección artística de un momento mío determinado. Entonces eso, digo, El Picadero es una cornisa muy finita a nivel de negocio teatral, si se puede llamar negocio. Pensá que tengo un teatro de 260 butacas, donde quiero tener a los mejores actores y actrices y que les tenga, y tiene que rendirles, y me tiene que rendir, pero si es un éxito van a querer mudarse a un lugar más grande, si es un fracaso... ¿Solamente producís para El Picadero? Ahora sí, en el último tiempo hago un poco más de búnker en El Picadero. He hecho producciones grandes, hice con Gael García Bernal en el Coliseo de Ejercicios Fantásticos del Show, que hizo de Pessoa, con Rita Cortese, Fernán Mirás, Slipak. Hicimos cosas afuera. Hice Koch en su momento en La Plaza con Leo Sbaraglia, Eleonora Wexler, Diego Velázquez, Jorge Delía, también de la casa, ¿no? Jorge. También. Y en el último tiempo estoy muy selectivo con las cosas que quiero hacer. Siento que si hago algo que no me gusta me aburro profundamente, entonces mi gran desafío es esta cosa finita que hablábamos entre lo económico y lo artístico, ¿no? Poder vivir bien de mi trabajo y no traicionarme artísticamente. Es un equilibrio, ¿eh? Es un equilibrio, creo que es el más difícil, el más difícil de la profesión, porque si vos ves la cartelera comercial, está, digamos, la calidad de las producciones son intachables en cuanto al decorado, las luces, pero la cantidad de concesiones son inmensas. Claro, es inmensas. Sobre todo teniendo una sala chica, porque es una sala chica, y esto que vos decís, ¿no? De que si todo es un éxito, los actores van a querer mudarse a un lugar más grande también, ¿no? ¿Qué pasa cuando migran a otro lado con una idea que fue tuya o con una producción que fue tuya? Al principio me enojaba, ahora lo acepto. Ahora lo aceptás. Ahora lo ¿Sabés acepto. que forma parte del riesgo? Forma parte de tu forma de laburar. Y también no ser egoísta, ¿no? Porque pongámoslos en términos con nombres, ¿no? Y con personas a las cuales adoro. Lore Vega, que ahora mismo está haciendo 2 obras en El Picadero. Y el año que viene, 2026, va a protagonizar con Adrián Suar, Fernán y Griselda y Carla Peterson en el Nacional, creo. Sí, y que está en la serie, ahora está en Netflix. En un montón de series. Un montón de series pero digo, yo no me puedo enojar con Lore, que todavía no tiene que comprarse su casa, o lo mismo con Pilar Gamboa, que está haciendo y que está muy bien. Parlamento y se va a hacer Las Hijas, entonces... Nada, son parte del crecimiento y la necesidad de gente que uno quiere y su avance. Y hay que pensar en quién es la próxima Lorena Vega, quién es la próxima Es Pilar. como, hago una analogía medio bruta, pero es como en los equipos de fútbol. El pibe que Vos no le podés cortar un traspaso. ¿No? Bueno, no, me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí con músicos. Además de que no dependen de mí. Me ha pasado a mí con músicos que empezaron a tocar conmigo, de golpe empezaron a crecer mucho y lo llamó otro que... Me pasó. Hay como una cosita de decir... Te enojás, pero después te tenés que poner contento. ¿Qué te voy a decir? Si te va a ir mejor. Obvio. Vamos a hablar un poquito del Picadero. El Picadero es un espacio que tiene una historia política y cultural muy fuerte. Yo cuando empecé a leer un poquito de qué se trataba, igual yo ya sabía de qué se trataba porque en la época de Teatro Abierto, ahora me vas a contar eso también, en la época de Teatro Abierto yo era un pibe de 17 años, 16 años y sabía de qué se trataba eso, ¿no? Yo sobre todo me movía en ese mundo, como podía, ¿no? En medio de la dictadura. Pero contame un poco cómo fue. Estuve leyendo por ahí, a ver si este dato es cierto. La que puso la plata para comprar el Picadero fue Guadalupe Noble. A ver, el Picadero lo hace Guadalupe Noble y Antonio Mónaco. Antonio Mónaco, Guadalupe es la hija de Roberto Noble. Sí, eso fue en el año 80.
En el año 81 soy del 69, así que era más chico que vos. Sí, sos más chico que yo. No tenía mucha idea, sabía por lo que uno sabe y escuchaba, pero no era parte de mi mundo esa época, el teatro en esa época. Cuando en agosto del 81 ponen la bomba de la Marina. Un comando militar. Sí, una bomba de la Marina. Ponen la bomba el día que cantaba Frank Sinatra en el Luna Park. Que lo había traído Palito Ortega. Sí, las luces en un lado y en el otro. Tremendo, o sea, toda la simbología está todo mucha junto. Simbología, sí. Mucha. Y se pone la bomba. Ahí a Guadalupe entiendo que no le reconocen nada, ningún tipo de seguro, porque esa investigación no prosperó. No porque era prosperar, terrorismo de Estado. Tal cual. Así que ella termina dejando el lugar, no sé cómo fue pasando. Yo estaba dirigiendo el Metropolitan en el año 2010-2011. Quiero hacer una aclaración para la gente que no lo sepa. En el Picadero se hizo teatro abierto. Teatro abierto. Contame fue el primer, eso. Digamos, lo que yo sé, porque lo que fui leyendo y de testimonios al tomar posesión de un espacio tan simbólico, ¿no? Teatro abierto es el primer movimiento de resistencia cultural en la dictadura militar. Es un movimiento que nace desde los autores, porque en la presentación de la temporada del Teatro San Martín no había ningún autor nacional. Le preguntan al director del teatro por qué no había y dijo porque no hay. A partir de ahí, a través de Chacho Dragún, con todo un grupo... Tito Cosa, creo que estaba Somigliana, Alac, Aida Bornik, Griselda Gambaro, un montón, 20 y pico de autores deciden armar un ciclo de 21 obras cortas donde se daban 3 por día y donde se junta toda la comunidad artística a apoyar esa movida y se terminó convirtiendo en un éxito brutal. Eso en plena dictadura en contraposición a la postura oficial que decía que no había obras a poner. Que no había autores. Que no había autores. La verdad que... Qué locura, ¿no? En general... ya que estamos en esta época, una vez tuve el honor de trabajar con Héctor Alterio en España, hacer 2 giras, una persona adorable, un tipo increíble, y él me dijo una frase, me dice: la derecha es moderada hasta que los pinchás y saltan como leche hervida. Y un poco fue eso. Teatro Abierto los pinchó porque el teatro era el único espacio de cierta libertad para expresarse. Digamos, la prohibición era principalmente en el cine y en la televisión. El teatro estaban las bombas de Gamexane, las intimidaciones. Sí, metían, claro. Pero no había una prohibición porque no era tan mayoritario, no era tan popular. Entonces, pero eso los tocó y ahí saltaron, y como suele pasar con la torpeza y la brutalidad, la respuesta siempre es multiplicadora y se ofrecieron un montón de teatros para darle continuidad. Se eligió el Tabarís porque era la antítesis del Picadero, y había la revista, había otro tipo de teatro, entonces tenía un simbolismo importante que se solidarice el Tabarís, que estaba de empresario Petiti y el incipiente Carlitos Rottenberg, claro, que cuenta siempre la anécdota que cuando se firmó ese contrato dijeron: ni los bomberos van a Bordero. Ese era el chiste negro. El chiste negro, siempre negro. El humor salva, así que el chiste era ese. Y así fue, siguió varios años más Teatro Abierto, no con la fuerza de lo inaugural, pero sí siguió. Y después el Picadero quedó cerrado. Hubo un intento de reapertura en el año 2001. Había un empresario que se llama Lázaro Drosnes, que es autor teatral, que había contratado a Hugo Midón como director artístico. Se abrió y se exhibió de la Banda de la Risa el Pelele. Sí. Y estaba también Los Cuatro Vientos haciendo la temporada infantil, toda gente muy talentosa, pero era el 2001. No sé si hubo desmanejos, si crisis económica, se fundieron, cerró y quedó como estudio de televisión. Lo iban a demoler. Vos sabés que yo grababa un programa de televisión, yo era productor de un programita de televisión chiquito, que en esa época salía por la televisión pública, y yo grababa ahí en el Picadero. Había un estudio. Claro, sí. había un estudio que tenía como la cabina arriba, ¿no? Y abajo estaba el estudio, me acuerdo perfecto de eso. Y después
¿Te acordás que en la esquina había una estación de servicio, una Sí, Shell? la Shell. Ahí una empresa constructora compra toda la esquina para hacer un edificio y compra el picadero para sumar metros al edificio. Para tirarlo y sumarle 2.000 metros, que es lo que le permitía superficie, contraconstrucción, cosas de construcción. Hay una ONG que se llama Basta de Demoler para la demolición del picadero. En ese momento estaba Hernán Lombardi, de ministro de Cultura de la ciudad, y también acompaña esa... ¿Quién gobernaba? ¿Quién era presidente? Y estamos hablando del 2011, Cristina. Cristina. Sí. Pero estaba en la ciudad el macrismo y Hernán era ministro de Cultura de la ciudad. Hernán acompaña junto con Patrimonio para que no tiren el picadero, hace una negociación con la empresa constructora cediéndole los metros construibles con la condición de que no tiren el picadero y la inauguración del picadero conjuntamente con el edificio. La empresa se encargaba de reconstruirlo. De reconstruir el picadero. Y convertirlo en teatro de vuelta. Pero le dieron los metros para que no pierdan la inversión inicial. Me parece una muy buena solución dadas las circunstancias, y la empresa constructora se pone a hacer un teatro pero no sabe qué hacer con él, y ahí llego yo y hago una negociación con la empresa constructora con la condición de inaugurarlo conjuntamente con el edificio, y ahí me metí en obras, ahí me recibí de maestro mayor de obra. ¿Cómo lo encontraste? ¿Estaba todo destruido? No, estaba la obra seca, faltaba todo. Estaban las gradas, estaba el cemento, pero no había nada más. Pero, por ejemplo, la parte de la parrilla de luces, no, nada, no todo había eso nada. lo diseñé yo con, todo eso lo con mis diseñaste vos. gentes. Todo lo que son las butacas, la instalación eléctrica, la ventilación, todo lo hice gremio por gremio. ¿Y eso lo hiciste con fondos tuyos? Todo con fondos del... Yo siempre hago el chascarrillo, que es la plata que gané en el teatro volvió al teatro. Qué genial eso, está bueno. No hay un peso puesto ahí que no haya venido del teatro. No se me ocurre una palabra, pero qué heroico también lo tuyo, porque manera de vivir, pero porque también vos sos un empresario, o sea, siempre, digamos, hay una cosa muy lírica en todo lo que me decís, y muy de mucha honestidad intelectual con el arte, de compromiso con el teatro. No sé si todos los productores eran así, no lo sé, no los conozco, pero digo, dentro de todo esto es un negocio, ¿no? Y entonces... somos todos distintos, pero hay algo que nos caracteriza. Me gusta nombrarlo a Carlitos porque tiene algunas palabras que son claves. Carlos dice que antes que empresarios somos teatristas. Y no sé cómo explicarlo, pero es así. O sea, ahí hay una pasión que por ahí... Hay algo del teatrista que bueno, es una palabra que no conocía yo. Nos gusta ganar plata. Obvio. Nos gusta ganar plata, nos gusta vivir bien de nuestro trabajo. Pero el teatro es distinto que hacer otro producto. Uno nos enamora, nos entusiasma. Hay algo que te desvía del número duro. ¿Y tuviste más triunfos económicos o más fracasos económicos? Vivo bien y llegué sin nada, así que el teatro me dio un montón. ¿Te dio un montón? Sí. O sea, no pretendo ser millonario, pero no me falta de nada y a mis hijos tampoco. Interesante lo que me contás. Además, lo ponés como ejemplo a Carlos porque yo creo que, ¿cuántos años hace que es productor teatral? Desde los 17 y tiene 67, yo que sé, un montón. 50 años, más o menos. Sí. El otro día estaba hablando, hace poquito estuvimos hablando acá, que en general en las entrevistas que estoy haciendo meto ese tema, porque es un tema que me preocupa. No es que me preocupa, sino que me gusta conocer la opinión de cada uno, que es la irrupción de la inteligencia artificial. En el cine puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque el otro día hablaba yo con Paula de Luque acá, y me decía que se puede hacer una película con inteligencia artificial, que no está seguro de si negarse o no a eso, que capaz que en algún momento lo experimenta. Ahora, en el teatro no se puede hacer. Digamos, el teatro es una cosa aquí y ahora, ¿no? También se lo contaba hace un rato, en otra entrevista se lo contaba, o hablábamos con Nancy Dupla. Tarantino dijo en un momento, dejó de hacer cine porque el cine se desparrama por todos lados, se puede hacer en cualquier lado, en una casa. En cambio, el teatro es una experiencia única y es aquí y ahora. ¿Qué pensás de eso? Pienso que es todo lo bueno y todo lo malo que tenemos.
digamos, todo lo bueno en el sentido de que todos estos cambios virulentos nos afectan menos, porque es un hecho único, irrepetible y vivo. Creo que después de la pandemia se revalorizó eso, tanto en la música como en el teatro. El encontrarnos en vivo en un espacio con personas personas reales a vivir eso. Y también somos dependientes de que alguien tenga vómitos y de un montón de otras cosas que hace que tengas que suspender un teatro lleno, quizás. O que se corte la luz. El show debe continuar, es una mentira vieja, ya quedó atrás, no existe y no debió existir nunca, digamos. Es así. ¿Te pasó de tener que suspender una función? Un montón, ¿Sí? sí. Al principio sufría, ahora ya no. Pero claro, si haces las cuentas decís, uy, perdí un montón de plata hoy porque una diarrea. Y después... Digo, por decirlo alguna, en bruto. ¿no? Sí, claro. Aparte, en el Picadero vos pusiste un restaurante. Pusiste un restaurante que, por cierto, se come muy bien. Eso es de unir dos mundos, dos cosas o dos rubros, como la gastronomía y el teatro. ¿También fue una idea pensada como para que la gente se enganche en eso? ¿Cómo fue? Mira, antes del Picadero, vos decías los mundos, cómo yo producía. Yo trabajé mucho con Veronese, hicimos 3 versiones de Chekhov, 2 versiones de Ibsen, que viajaron por todo el mundo, festivales internacionales, dentro del teatro independiente, ¿no? Que nos fue muy bien viajando, giras de 100 días por 3 continentes. Pero donde más viajamos fue en Francia, haciendo giras por teatros públicos, y todos los teatros públicos tienen un bar y un restaurante. Y a mí me parece maravilloso tomarte un vino y comer algo Perfecto. En el propio teatro, y además es un lugar de encuentro. Yo quería, y creo que lo estoy consiguiendo a mi manera o con cierto grupo de gente, hacer un lugar de encuentro, no mío, que el martes, no sé cuándo va a salir esta entrevista, pero hace unos días hicimos la fiesta de fin de año en el Picadero, hicimos un asado enorme y era todo self-service, con todos ¿En los... la terraza? No, el asado arriba, pero nos juntábamos abajo. Y la verdad que estaba todo abierto, cada uno iba a la barra, agarraba si quería tomar vino, una gaseosa, un fernet, y te servías las ensaladas y agarrabas los platos, y algunos me ayudaban a acomodar, otros les daba igual, y ahí vi que es como una casa, que cada uno lo toma como propio y es su lugar. Y hay algo de eso, para mí cuando... Nunca pensé el Picadero como una inversión dura económica, la pensé como una manera de vivir, y para que me vaya bien, soy romántico, pero no tanto, también es un bien de trabajo, ¿no? Ese es mi bien de trabajo, es mi herramienta que me permite planificar, pensar y construir. Entonces, construyo hechos artísticos, produzco teatro y hago también un espacio que me nutre mi vida social, mis amistades y un lugar de pertenencia. Y el restaurante nunca fue un negocio contra todos los que uno piensa que la gastronomía es muy difícil, no es fácil. Pero es un lugar que he conseguido que no pierda dinero, que se coma medianamente bien y que, nos podamos encontrar ahí a beber y charlar. Uno va antes, como para tomarse un vino y o se queda después de la obra. Bueno, y lo lindo que es que de repente el que termina la función de las 8 se queda tomando algo y de repente se hizo tarde y baja el que terminó la función de las 10 y juntás 2 elencos con el público que acaba de ver a unos o al otro. Me pasó. Y se arma algo que la pasamos bien. Decime, en las producciones que haces vos te metés en opiniones artísticas, por ejemplo, en darle tu opinión al director o sugerirle algo a los actores. Depende de los vínculos que... A ver, de entrada te diría que no, formalmente, digamos. Nunca haría eso en voz alta en la mitad de un ensayo, eso no. Depende del vínculo que tengo con el director o la directora, es mi primer lugar de preguntas, de intercambio o
o de sugerencias, si es que tengo certezas, que tener certezas de un hecho creativo no las tiene casi nadie, pero, che, puede ser, ¿qué opinás? Eso sí, la conversación me gusta tenerla abierta, y si tengo algún actor o actriz que tiene confianza conmigo y que ve un ensayo y me pregunta, por supuesto que doy mi opinión con el máximo cuidado de no interferir en el trabajo que el director o la directora venga haciendo para no generar cortocircuitos o búsquedas, que se rompa una búsqueda, ¿no? Es muy delicado ese momento de vulnerabilidad que tienen los actores hasta estrenar y tener la aprobación del público, ¿no? Entonces claro, hay que medir mucho lo que uno dice ahí, porque podés romper equilibrios de trabajo que yo no estuve en la intimidad. Entonces soy sumamente cauteloso. Claro, porque... Una vez que pasaron 20 funciones, no tengo filtro. Vas a decir lo que quieras. Considero que debo decir. ¿Y te dan bola o eso te generó fricciones? Tengo mi autoridad a esta altura después de tantas producciones y de tanta construcción, claro, pero no deja de ser una opinión más o la mía, ¿no? Porque en rubros artísticos, por ejemplo, la función del productor es por ahí muchísimo más presente o tiene una injerencia mucho más grande, creo yo. Por ejemplo, en la música, digo, ¿no? Un productor musical es un productor musical que te va a decir esto suena así, tiene que sonar, por más que vos estés en contra o difieras de la idea que tiene él. Generalmente, el que se somete a una producción, cuando se trata de música, el productor es la figura, digamos, máxima, ¿no? De lo que significa arreglar una canción o un concepto de una canción. En el cuanto al teatro o al cine, calculo que no es así tanto. Yo siento que desde el momento que elijo un texto, que elijo quién lo va a dirigir, que armamos un casting, que elegimos un equipo creativo, que discutimos cada ítem desde proyecto escenográfico, desde el vestuario, desde la música original, desde la imagen o el cartel para salir a vender el espectáculo, y cada uno de los rubros de manera artesanal, yo ya hice mi intervención artística. Después pretendo que cada profesional eleve mi mirada, digamos, si no, uno trabajaría... Si no serías escenógrafo, publicista... Yo tengo una idea y por eso convoco a alguien y pretendo que cada convocado mejore y eleve mi primera... Tu propuesta. Mi primera idea. Ajá. Y a partir de ahí dejo mucha libertad para trabajar, salvo que vea algo que diga esto es un espanto. Decime, vamos a hablar un poquito... Que no me pasó. No te pasó, nunca, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo ves la actualidad de la cultura en Argentina, particularmente en el teatro también, pero en general en la cultura. ¿Cómo ves esto? Estamos asistiendo a una... No voy a utilizar la palabrita porque ya no la quiero usar más, la palabra de la sierra, porque me agarra una cosa. Pero yo siento en este momento, particularmente, es mi opinión, siento que estamos viviendo un ataque a la cultura que puede llegar a ser muy difícil de revertir si esto se instala, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? A ver, creo que estamos en un momento horrible. Hay una frase que me dijeron que no voy a nombrar quién la dijo porque por ahí no quiere ser nombrado, pero a veces parece que estamos condenados al estancamiento o a la destrucción, que no hay una posibilidad intermedia. Digo todo esto porque no todo lo que teníamos estaba bien desde mi mirada. Obvio. Y nunca nos dimos el espacio dentro del progresismo, por llamar ampliamente un movimiento, podemos llamarlo movimiento popular, pero para hacerlo más amplio, el progresismo nunca dio las discusiones que tuvo que dar y le dejó ese espacio de transformación que a la vez es destrucción a la derecha, por llamarlo de una manera para identificar diferentes gobiernos, ¿no? Hoy ya derecha e izquierda es medio extraño. Entonces yo creo que estamos en un momento, digamos, pensar que estamos a punto de vivir una reforma laboral que es más una reforma tributaria que una reforma laboral, donde se meten artículos que destruyen institutos culturales en medio de una reforma laboral, digamos, en el número 196, 197. Por la ventana, metido por la ventana. Digo, sí. Es todo un cambalache, ¿no? La verdad que es muy triste que, digamos, yo creo que hubo una época de mucho diálogo y mucha construcción
que fue lo que nos llevó a tener una ley de teatro y una cantidad de cada uno de los institutos, y después hubo un verticalismo muy fuerte que no permitió hacer transformaciones, porque las épocas permiten y nos demandan transformaciones constantes, y no se fueron haciendo, y de repente vienen y arrasan con todo. La verdad, parte de lo que se plantea puede tener alguna consistencia en que hay que transformarlos, pero nunca de la manera que pretende esta gente. O sea, que nos gobierna, ¿no? transformar destruyendo no es transformar. No, por eso digo, lo que están haciendo es buscar desaparecer, y utilizo la palabra desaparecer a propósito, porque tiene una connotación fuerte y tiene que ver con destruir, con poner la pata encima, digamos. Callar. No quieren que el Estado participe. Hay algo, vos hablabas de la inteligencia artificial y retomo. Yo creo que el mayor peligro del aparatito, del teléfono, de inteligencia, es el pensamiento único, ¿no? Todo te lleva a la concentración y al pensamiento único y a la desaparición de la cultura autóctona de cada lugar, ¿no? Sino de repente, si las plataformas deciden qué cine vamos a ver el cine que deciden los algoritmos, Tremendo. la cantidad de público, etcétera, y perdemos la identidad cultural. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, pero lo más peligroso es que va en ese sentido. Sí, claro. Va en ese sentido, y lo que pretende hacer esta gente es quitar al Estado de en medio en todo lo que sea posible, hacerlo tonto y pequeño, y si no hay un Estado regulador, la concentración de poder nos va a llevar a un lugar de pérdida cultural, de pérdida de identidad, y hacia eso es lo que pretende llevar este gobierno. Porque por convicción, por ideología, digamos, hay que entender que es una ideología posible en este mundo en el que nos toca vivir, con el que hay que convivir. Sí, que de hecho se está esparciendo. Por eso, y con el cual tenemos que convivir, y creo que desde nuestro lugar está el desafío de no sentirnos ofendidos y indignados y salir de la discusión. Creo que hay que quedarse, creo que hay que dar la discusión, porque es con quien hay que discutir, y hay que insistir para ganar esos espacios con argumentos duros, con argumentos contundentes. Cuando digo números me refiero que hay que traer la economía de la cultura a la discusión también, porque es parte de lo que se discute. La parte de lo intangible está clara, ¿no? La identidad, la autoestima y una cantidad de cosas. Pero se está poniendo en duda de alguna manera, porque el discurso es tan perversamente destructivo que hay gente, o por lo menos experiencias, incluso artistas emergentes, que en los días que corren me dicen, no, está bien que pase esto, porque en algún momento va a significar un cambio que nos va a beneficiar. Yo no le veo el beneficio por ningún lado, digo. Vos como presidente de ADET, que de alguna manera representás un sector de la cultura importante, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo le ofreces resistencia a eso? Mira, te voy a hacer algunos matices. Yo como presidente de ADET, el teatro, que sería el teatro de la calle Corrientes, el teatro comercial, no recibe subsidios. No, los recibe indirectamente a través de lo que genera el Instituto del Teatro, en la formación, en que haya más salas independientes, y todo eso nutre un ecosistema que irremediablemente termina favoreciendo el teatro comercial, por llamarlo de alguna manera, pero ADET no es recibidor directo de estas políticas. Entonces, lo voy a poner a título personal, porque me voy a sentir más cómodo hablando, porque no siento que represente a todos mis colegas en lo que voy a decir. Aunque sí los representás en lo formal. En ADET represento, y como presidente de ADET digo unas cuantas cosas y me quito el sombrero y sigo siendo Sebastián Blutrach, que tiene el Teatro Picadero, que armó la fundación del Teatro Picadero y que me interesan las políticas culturales, que tengo un compromiso y digo lo que quiero decir y tengo ganas de decir. En ese sentido, creo que es un momento que hay que dar la discusión.
que hay que dar la discusión y que no, digamos, creo que la indignación es lo peor que podemos hacer. Por supuesto que hay una lucha que se ha dado y que se ha ganado en la ley Bases para que no toquen parte de los institutos. Obviamente esta gente no escucha y no va, así como no repuso la ley de financiamiento universitario, ni la ley ni la de emergencia discapacidad, en el INT perdieron y sigue sin funcionar, y el Inca funciona a cuentagotas y no da lo que tiene que dar. Entonces, yo lo que creo es que, como todo, y los años que tenemos nos permiten saber que esto no va a ser para siempre y que es una época donde hay que tratar de que la destrucción sea lo más pequeña, y lo que sobre todo tenemos que encontrar el espacio de no estar siempre a la defensiva para poder también seguir pensando a futuro, ¿no? Porque esto va a pasar y no podemos volver a lo que teníamos desde un lugar melancólico, sino que tiene que ser superador lo que podamos poner en marcha después de que termine este gobierno. Pero vamos a suponer que se elimina el Instituto de Cine o que se desaparece porque no hay financiamiento, y se desaparece el Instituto del Teatro y el de la Música. ¿Cómo retomás eso? Bueno, esa es mi pregunta. Habrá discusiones. Creo que tenemos... ¿Cómo lo retomás eso? Bueno, creo que tenemos es como que te diga, voltean el obelisco y después lo tenemos que volver a hacer el obelisco. Bueno, seguramente va a llevar, siempre construir lleva mucho más que destruir, y lo que vamos a tener son, en el caso del teatro, más de 25 años de experiencia de Instituto del Teatro para armar una nueva herramienta superadora al instituto que teníamos antes. ¿Pasaste épocas más jodidas que esta? En cuanto a tu oficio... El 2001 fue horrible. Ajá. ¿No? Sí. Acá hay algo nuevo, ¿no? Hay algo nuevo que nos tiene un poquito desconcertados, ¿no? Que es la desaparición o la fragilidad de la política convencional, ¿no? Total. Entonces acá de repente este nivel que un presidente agreda a una actriz, a una cantante, en general mujeres, que el secretario de Cultura me agreda a mí en redes sociales con nombre y apellido. Totalmente, eso fue tremendo. Porque yo me manifesté... A raíz de madre fue, de la madre. Eso fue con Cecilia, pero después yo me manifesté sin hacer referencia a él por el Instituto del Teatro, y él se refirió a mí de manera agresiva con nombre y apellido. Son épocas que yo no estoy acostumbrado, digamos, para mí no es personal. Cuando hablamos de políticas culturales, no es personal, son ideas, son propuestas. No estoy en contra del señor Leo Cifeli o del presidente Javier Milei. Pienso distinto, nada más. Entonces, nada más ni nada menos, bueno, porque para ellos es está así. Bien, pero digamos, nunca atacaría a título personal a nadie, que de repente desde la función pública, un funcionario público ataque a título personal a una actriz, a un productor. Está mal y nos descoloca mucho, y también hay un disciplinamiento y no querer intervenir, porque la energía de la agresión, no todo el mundo está preparado para trabajar y para convivir en la energía de la agresión, y más en nuestro ámbito. Obvio. ¿No? Entonces, estamos un poquito despistados. Sí, porque es una guerra no convencional. Estamos muy despistados en cómo reaccionar, en cómo salir a pensar, en cómo volver a... Entonces, yo creo que los espacios colectivos siempre siguen siendo los sanadores, salvadores, donde salen las mejores ideas. Y una vez lo dijo Pompeyo también, ¿no? Hasta en el peor momento el arte siempre está manifestándose, y en general cuanto más adverso, con mayor potencia creativa, y enseguida de que haya un poquito de aire vamos a salir a buscar las herramientas y los medios nuevos, ojalá más modernos, más pragmáticos, más transparentes, con concursos públicos por ahí para gestionar, con proyectos con aprobación previa, con un presupuesto preasignado previamente. Estoy diciendo por ahí cuestiones técnicas, pero son cuestiones de gestión cultural que pueden atravesar los diferentes gobiernos, y que podamos tener una política de Estado en cuanto a lo cultural que atraviese los diferentes gobiernos, como tienen
países como España, por ejemplo, a pesar del gran... de que son grandes adversarios políticos y se tiran con todo, pero vos tenés la Comunidad de Madrid gobernada por el PP y teatros sumamente financiados y no desfinanciados porque gobierna el partido de derecha. Esperemos que no gobierne Vox algún día. Bueno. Porque si gobierna Vox es más difícil. Es más radical. Es más difícil. Esto es más radical. Es más difícil. Pasando hoy. Es más difícil. Sebas, muchísimas gracias. La verdad que un placer hablar con vos. Gracias por la invitación. Y nos vemos en el Picadero, seguro. Cuando quieras. Dale, muchas gracias. Nos encontramos dentro de poquito en el canal de la Fundación de Sagay de YouTube. Chau, esto fue Contraplano.